Queridos estudiantes de Espacio Humanístico 2, para poder leer el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un documento donde se encuentra condensado toda la enseñanza social de la Iglesia, me parece que hay dos conceptos muy importantes a tener en cuenta. El primero de ellos, la Iglesia, y el segundo de ellos, Cristo. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la asamblea del pueblo de Dios reunida en el monte Sinaí. Cuando digo asamblea estoy diciendo que la Iglesia es una comunidad compuesta por personas, esas personas somos los bautizados. Cuando hablamos de comunidad que constituye la Iglesia, nosotros le vamos a llamar fieles. ¿Cómo pueden ser los fieles cristianos? Se llaman fieles cristianos aquellos que se incorporan a Cristo por el bautismo, constituyéndose en sacerdotes, profetas y reyes. Los que reciben el bautismo pueden ser de tres tipos. El primer caso, aquellos que han recibido el sacramento del orden sagrado, diáconos, presbíteros y obispos. El segundo grupo, aquellos que hacen profesión de consejos evangélicos, es decir, los votos de castidad, pobreza y obediencia, que se llaman religiosos, religiosas, vírgenes consagradas. Y en tercer lugar, los laicos. ¿Qué podemos decir de los laicos? Que si bien han sido bautizados, no han recibido el sacramento del orden sagrado ni tampoco viven una castidad, pobreza y obediencia. Están llamados a iluminar las realidades temporales, los espacios que les toca vivir. Podemos decir que estamos en el tiempo de los laicos, porque cada vez el rol protagónico de los laicos como líderes sociales se ha puesto realmente de manifiesto a la hora de pensar en una transformación social en cada uno de los espacios que nos toca vivir, principalmente rol especial los laicos. Porque vivimos, ¿sí?, en las situaciones temporales en el mundo, ¿sí? Hemos dicho entonces que la Iglesia es la asamblea del pueblo de Dios reunida en el monte Sinaí, sí, lo constituyen los fieles. La Iglesia es entonces experta en humanidad porque pretende continuar la obra salvadora de Cristo, o sea que la Iglesia es un instrumento de esa salvación integral que propone nuestro Señor Jesucristo cuando anuncia el reino. La misión de la Iglesia, chicos, es entonces la evangelización. Evangelizar, anunciar el reino, que no es otra cosa que la salvación. Entonces, la misión de la Iglesia es la evangelización para que a todos les llegue la verdad proclamada por nuestro Señor Jesucristo. El centro, como están viendo, es Cristo. La misión de la Iglesia es la evangelización, porque la misión de Cristo es la salvación del género humano. ¿Cuáles son esas notas distintivas de la Iglesia? La Iglesia tiene unas notas que realmente la distinguen de otros tipos de confesiones religiosas. ¿Cuáles son? Una, santa, católica y apostólica. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia es una, que confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, unida a una única esperanza, cuyo término se superarán todas las divisiones. La Iglesia es una, chicos. Aunque existan cristianos de diferente tenor, la Iglesia es una sola, porque uno solo es Dios. Santa, todos estamos llamados a la santidad y el Espíritu Santo irradia esa santidad. También el Padre, también el Hijo. La Iglesia es una, santa, católica, porque está llamada a todos los hombres de todos los tiempos y por su propia naturaleza es misionera. Por lo tanto, la Iglesia es instrumento de la salvación y el mejor vehículo para generar esa salvación es la evangelización. La Iglesia entonces no salva, es simplemente un medio, un instrumento. Y finalmente la nota apostólica, ¿sí?, nos dirá que está edificada sobre sólidos cimientos, que son los 12 apóstoles del Cordero. Cuando decimos 12 apóstoles del Cordero, estamos hablando precisamente de los sucesores de estos apóstoles, que son el Papa y los obispos en comunión con él, ¿sí? Como propiedades podríamos decir que la Iglesia es visible,
es perpetua, ¿sí? Es fiel, la iglesia es una con Dios, ¿sí? Por eso la madre de nuestra iglesia es la Virgen María. La iglesia entonces no son los muros, los edificios, la iglesia somos las personas que hemos sido bautizados y que nuestra madre es la Virgen María. La iglesia va a cumplir la misión de anunciar el Evangelio, enseñarle al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia. La vocación entonces es generar la comunicación de personas, la comunión de personas, la sinodalidad y los valores de la justicia, la solidaridad, la caridad y por supuesto que la cercanía. El centro de toda enseñanza social de la iglesia es Jesucristo, atendiendo a estas injusticias sociales. Entonces, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto en humanidad, perfecto en divinidad, que se hizo hombre por nosotros y para nuestra salvación. De esta manera, siendo hombre, le devuelve al hombre caído su vocación primera. ¿Cuál es su vocación primera? La gracia. Por eso, por Jesucristo seremos salvados. Jesucristo nos trae la salvación o vida eterna, o reino de los cielos, o reino de Dios, como se presentan en los evangelios, ¿sí? Ese amor que viene a darnos Jesucristo se manifiesta también en la Trinidad de personas, en el Dios familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se expresa en la iglesia a través de la comunión de amor, de nuevo lo decimos, palabras como la sinodalidad, la fraternidad, la cercanía, la caridad, la esperanza, la fe, que hacen posible esto de configurarnos o perfeccionarnos más a Dios. No es otra cosa que el llamado en la Gaudete et Exsultate, el llamado a la santidad en el mundo actual, como lo anuncia el Papa Francisco y la Iglesia toda. El reino de Dios, que es el anuncio central de Jesucristo y que la Iglesia va a continuar con ello, no es otra cosa que la salvación, que asume dimensiones diferentes. La dimensión teológica, donde Cristo manifiesta al Padre, la dimensión soteriológica, donde el reino de Dios es la salvación, y la dimensión escatológica, que el reino ya está aquí, pero no en plenitud, sino que se va a desarrollar en la vida eterna. Por eso, la Iglesia siempre tiene una perspectiva escatológica, está llamada a perfeccionarse. La Iglesia en el mundo es germen o semilla del reino, y es precisamente Jesucristo quien inauguró el reino de Dios en la tierra a través de la iglesia. Muchas gracias, chicos. Creo que con esto ya estaremos en condiciones de poder expresar, ¿sí?, esa lectura que nosotros pretendemos, que es una lectura comprensiva y reflexiva del texto del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Vamos cerrando y por su atención muchas gracias. Estaré atentos a todos ustedes en el correo institucional.